Bonjour, chers étudiants. Alors, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Et je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui pour votre clase de français. Hola, estudiantes, ¿cómo están? Espero que sí, están bien. Hoy encontramos de nuevo para una nueva clase. J'espère que vous allez participer avec nous comme toujours. Espero que van a participar con nosotros como siempre. Hoy tocamos algo muy importante. Después que ya yo puedo dar una dirección, yo me puedo orientar, pero necesito algo muy importante. ¿Ustedes pueden adivinar qué es? ¿Cómo yo me puedo mover? ¿En qué yo me voy a mover? ¿Cómo yo voy a llegar? Eso sí es el tema de hoy. Se llama le transport, el transporte. Alors, pour cela, j'attends deux choses. Vamos a hacer dos compromisos. La clase sí va a ser muy divertida. Eso sí lo aseguro. Pero segundo, yo quiero su participación. Con esas dos, mira, nosotros vamos a crecer y a avanzar más de todo lo que ustedes aprendieron conmigo en la clase de francés. Antes de continuar, me gustaría hacer un pequeño repaso sobre la clase anterior para ver de verdad si están en eso. Vamos a ver. El repaso se trata de poner en francés esta oración. Yo creo que sí, ustedes recuerdan cómo yo puedo decir hay que en francés. ¿Se recuerdan? Eso sí, eso es fácil. Hay que en francés, ¿cómo lo digo? Caminar. ¿Cómo je le dis? Hasta. Como lo digo en francés, y la farmacia, también como lo puedo decir en francés. On va voir. Hay que, se dice il faut. Caminar, marcher. Hasta, jusqu'à. La farmacia, la pharmacie. Alors maintenant, la phrase vient de faire, il faut marcher jusqu'à la pharmacie. On va pour la deuxième phrase. Ahora, si tú tenías la respuesta, mira, un aplauso. On y va pour la deuxième phrase. Se dit, hay que doblar a la izquierda. Hay que, on le sait, doblar. Comment je dis doblar en français? À la izquierda. Comment je dis ça en français? Alors, hay que, il faut doblar, tourner. À la izquierda, à gauche. Il faut tourner à gauche. D'accord? On a une troisième phrase. Así digo, si tuviste la respuesta, un aplauso para ti. Maintenant, on va pour la deuxième phrase. Hay que doblar a la derecha. ¿Y cómo je dis derecha? Recuerden las posiciones. Derecha, à droite. Ahora, hay que, il faut. Doblar, tourner. A la derecha, à droite. Il faut tourner à droite. Si tuviste la respuesta, un aplauso para ti. Excelente. On a une quatrième qui dit la tienda está a la derecha de mi escuela. La tienda, ¿cómo digo la tienda en francés? ¿Tú te recuerdas? Sí, magasin o boutique. Uno de las dos. Se dice magasin, también se puede decir boutique. Ahora la tienda, la boutique. Está a la derecha. ¿Cómo digo a la derecha? À droite. Ahora, de mi escuela, ¿cómo je dis escuela en francés? École. De mi escuela, de mon école. Excellent. Ahora toda la oración en francés. La boutique est à droite de mon école. La boutique est à droite de mon école. Así es, fácil. Y simple y sencillo como ustedes no pueden imaginar. Entonces vamos en nuestra clase.
Antes de empezar el tema de hoy, vamos a ver una autoevaluación para ver en qué consiste y cuál es su nivel hacia el tema. Entonces vamos a ver si puedes contestar esas preguntas. Pour aller à Santiago, il faut prendre. Para ir a Santiago, hay que tomar. On a 3 moyens de transport. Tenemos 3 medios de transporte. On a le bateau, on a le vélo et on a le bus. Aquí puedes elegir una respuesta, porque esa sí es su evaluación. Numéro 2. Pour voyager aux États-Unis, il faut prendre. Para ir en Estados Unidos, hay que tomar. On a le tramway, on a l'avion et on a le vélo. Aquí sabe cuál respuesta que va. Si tú la tienes exacta, es bien. Felicidades. On a le troisième qui dit pour aller à la pharmacie, il faut prendre. Para ir à la farmacia, hay que tomar. Je ne sais pas, le montgolfière. C'est quoi ça, Mathieu? Je ne sais pas. On va le voir. Vamos a verlo ahorita. Si lo sabes también, lo eliges bien. La voiture. Alors, ça dépend de la réponse de vous. Si la respuesta suya se cae bien con seguro en sí, excelente. Si también contestas 2 y falta la tercera, está en proceso. Y si no llegas a contestar ni uno, bueno, es no, pero esa clase va a ayudar a procesar y también a tener éxito con los medios de transporte. Perfecto. Maintenant, on va continuer. Le transport, el transporte. En premier lieu, on va définir c'est quoi le transport. En primer lugar, me gustaría definir con ustedes qué es el transporte. Recuerden, el transporte es un medio que existen para mover una persona de un lugar al otro. Entonces puede ser de varios medios. Por ejemplo, se puede ser sobre la tierra, puede ser en el mar, puede ser en el aire, depende del medio que yo puedo usar. Y también consiste en el qué lugar que voy. Entonces, dans le premier lieu, on a routier. En el primer lugar tenemos routier. Routier, c'est un moyen de transport terrestre. Es un medio de transporte terrestre. Comme se dit ici, c'est un ensemble de moyens et des installations qui permettent le transport par véhicule motorisé de voyageurs et de marchandises. Entonces, los medios de transporte se usan para transportar, para facilitar transporte de viajeros como personas y mercancías. En este tipo de transporte encuentro camión. Todo el mundo conoce camión. Voiture, carro. Entonces, ce type de transport, este tipo de transporte se llama routier. D'accord? On passe pour un deuxième. Le deuxième transport qu'on a, c'est le ferroviaire. C'est toujours la même définition. Ensemble de moyens, un conjunto de medios y de instalaciones que permiten el transporte par train. Alors, train, c'est train, normal en espagnol. De voyageurs et de marchandises, de viajeros y mercancía. Maintenant, on a 2 types de transport. On a le métro, on a le tramway. Et le TGV, c'est une sorte de train. El TGV es un tipo de tren que existe en Francia, lo nombran así porque es tren grande vitesse, tren à grande velocidad. C'est pour cela que ça s'appelle TGV, por eso que lo pongo TGV. Maintenant, on a maritime. Alors, dans le mot maritime, on se trouve mal. Eso es del mar. Alors, on dit cet ensemble de transports, ce sont des moyens et des installations qui permettent le transport des voyageurs y de marchandises. También sirve para transportar personas y también mercancías. On a le mot bateau, on a chaloupe et on a voile. On a un quatrième moyen de transport qui est aérien. Alors, dans le transport aérien, comme on le voit, c'est un ensemble des appareils et des installations qui permettent le transport par aéronef. D'accord?
de voyageurs ou de marchandises. Aeronef, c'est aeronave. Entonces, eso tiene que ver con el aire. ¿D'accord? Como on a l'avion et on a hélicoptère. Ahora nos toca aprender la pronunciación y los nombres de los transportes que existen. Vamos a ver casi todas. Par exemple, on a dans ce cadran les transports terrestres. En este cuadro tenemos los transportes terrestres. Me gustaría que ustedes pueden repetir conmigo para captar la pronunciación correcta de cada palabra. Y lo voy a decir claramente para que ustedes puedan ver 2 veces. La première est voiture. 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 La voiture. El carro. La charrette. La charrette. La charrette. El carrito. Le taxi. Le taxi. El taxi. Le camion. Le camion. El camión. La motociclette. La motociclette. La moto. L'ambulance. 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 La ambulancia. Le bus. Le bus. El autobús. Le métro. Le métro. Le métro. El métro. Maintenant, on va voir d'autres types de transport terrestre. Tocamos otro tipo de transporte terrestre. L'escalier mécanique. L'escalier mécanique. L'escalier mécanique. La escalera mecánica. La trottinette. La trottinette. La trottinette se conoce comúnmente aquí como la patineta. Le scooter. Le scooter. Le scooter, la scooter. La bicyclette. La bicyclette. La bicyclette, la bicicleta. Le vélo. Le vélo. Labios. Le vélo. Le vélo también en español significa la bicicleta. La camionette. La camionette. La camionette, en español, la furgoneta. La poussette. La poussette. La poussette, el cochecito. Maintenant, on va continuer avec les transports aériens. Ahora vamos a continuar con el transporte del aire. On a maintenant l'hélicoptère. L'hélicoptère. El helicóptero. Le planeur. Le planeur. El planeador. Le montgolfière. Le montgolfière. El globo de aire caliente. L'avion. L'avion. El avión. Le téléphérique. Le téléphérique. Le téléphérique.
el teleférico. Les parachutes. Les parachutes. Les parachutes, las paracaídas. Para terminar, tocamos les transports maritimes et fluveux. Le bateau. Le bateau. La E, la A y la U se pronuncia como una O en francés. Por lo tanto, vamos a decir bateau. Bateau, el barco. Le remorqueur. Le remorqueur. El remolcador. La péniche. La péniche. La barcaza. Le paquebot. Le paquebot. La T al final no se pronuncia. Le paquebot. El transatlántico. La barque. La barque. El barco. La gondole. La gondole. La gondole. La góndola. Entonces, me gustaría que ustedes puedan memorizar ellos, porque tenemos algunos ejercicios que traten directamente de esas actividades. Avant de présenter les exercices, on va voir quelque chose de très important. Antes de hacer los ejercicios, vamos a ver algo muy importante sobre el transporte. Tenemos dos tipos de transporte en su forma que se transporten las personas. Por ejemplo, lo dividimos con transporte individual, le transport individuel, que es individual, et le transport collectif, qui est le transport colectivo. Quelle est la différence? Le transport individuel, je peux voyager seul, sans personne autre. En el transporte individual, yo puedo viajar solo, sin nadie al lado. Mais dans le transport collectif, c'est un petit peu plus complexe. Es un poco más complejo, porque dans le transport collectif tenemos dos. En el transporte colectivo tenemos dos. Il y a le transport collectif urbain et le transport collectif interurbain. En el transporte colectivo urbano es lo que encontramos todos los medios donde podemos mover en una ciudad con su alrededor. Pero dans le transport interurbain es el transporte que me permite a viajar de una ciudad con otras o más allá. Por ejemplo, yo estoy en Santiago, quiero ir a la Romana. J'ai besoin d'un transport interurbain. Necesito un transporte interurbano. D'accord? Maintenant, les transports individuels. Quels sont les transports individuels? On a voiture, on a vélo, on a moto, on a cheval et on a scooter. Dans le transport urbain ou interurbain, on a bateau, on a autobus, on a avion, on a train et on a métro. D'accord. Maintenant, on arrive dans la partie la plus intéressante de notre clase. Ya llegamos en la parte más interesante de la clase, donde ya vamos a ver qué ustedes aprendieron en el día de hoy. ¿Qué pueden dire c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? ¿Qué es? Comment je dis ça en français? ¿Cómo yo puedo decir eso en francés? En español se dice bicicleta y en francés tenemos dos vocabularios para mencionarlo. Un minuto para recordar, ¿sí? ¿Tiene la respuesta? Excelente. Bicicleta.
Y también la otra forma que lo pueden decir, vélo. Un vélo o una bicicleta. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? ¿Recuerdas cómo yo dis ça en français? ¿Cómo puedo decir eso en francés? Sí, gondole. Très bien. Une gondole. Excellent. Maintenant, je dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce eso? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, professeur Mathieu, es un barco. Mais comment je dis barco en français? Tu t'en souviens, te recuerdas? Bateau. Excellent, très bien. Le bateau, parfait. On va y continuer avec le même exercice. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça c'est un... Exactement, c'est une motocyclette. Excellent, très bien. Et c'est quoi ça? Ah ouais, c'est téléphérique. Excellent, génial. Maintenant, c'est quoi ça? Comment je dis ça en français? Si, una escalera mecánica. Comment je le dis en français? Comment ça se prononce? Escalier mécanique. Génial, très bien. Si tú participaste, un aplauso para ti. Alors, vous allez observer les prépositions qu'on utilise avec les moyens de transport. Ahora es bueno de saber cuáles y cómo yo puedo usar para hacer una oración con esos vocabularios. Es muy importante de saber que cada vez que voy a usar un medio de transporte, tiene que ser acompañado con una preposición. Pero no es difícil, eso es fácil. Lo vamos a ver de una vez. Presten atención. Tenemos dos preposiciones para usar cada vez que tenemos que mencionar un medio de transporte. Tenemos un, se pronuncia un, no en. Un. El otro se pronuncia a y tiene un acento. En voiture, en bus, en camion, en taxi, en métro, en tramway, en bateau, en sous-marin, en avion, en hélicoptère, en fusée, en ballon. Todos los adjetivos, todos los medios de transporte que tengo aquí, cada vez que voy a usar, yo tengo que usar un. Y a esos medios de transporte de este lado, yo tengo que usar a. Por ejemplo, a pie, a vélo, a bicicleta, a moto, a cheval. Pero, profesor Matthew, ¿cómo yo me voy a recordar todo eso? Yo voy a enseñar a ustedes un truco. Pero un truco para saber. El a y el a. Hay un truco que lo puede ayudar. El a se usa para todos medios que yo no estoy dentro de ellos. Si yo estoy dentro de ellos, yo tengo que usar a. Si no estoy dentro, yo tengo que usar a. Por ejemplo, dentro de un tren, un tren. Dentro de un carro, en voiture. Dentro de un avión, en avión. Dentro de un barco, en bateau. Es fácil. Desde que puedo entrar, je dis un. Pero si es subir, es a. Ejemplo, a pie, a vélo, a moto, a cheval. Fácil de recordar. Ahí yo estoy seguro que no van a perder. Y eso no es nada. Es fácil. Maintenant, on va voir d'autres exercices. Par exemple, es demasiado fácil después ese truco. Vamos a ver si podemos completar eso. Je dis, el presidente se desplaza en helicóptero. ¿Cuál es la preposición que me toca aquí en este 3 puntos? Ah, profesor Matthew, pero nosotros podemos entrar. Entonces, si podemos entrar, es un. Alors, je dis, le président se déplace en hélicoptère. Très bien. Et ici, les touristes vont au musée. Los turistas van al museo, y yo tengo pie. ¿Cuál es yo pongo? Ah, a pie. Exactement, a pie. Parfait. Ahora, yo voy a dejar los otros ejercicios
para que lo puedan hacer y llevarlo a su maestro o su maestra de francés. Tenemos otro ejercicio. También lo voy a dejar para hacer y traerlo a su maestra de francés. Ese ejercicio depende de su punto de vista, pero tiene que ser correcta. Usar las preposiciones, pero a lo que yo me puedo imaginar. Par exemple, dans l'exercice numéro 1, en el ejercicio número 1, j'ai Paul va a Montréal 1. Pablo va a Montréal. Yo no puedo poner aquí un pie, ni je peux mettre un cheval. Eso no tiene sentido. Entonces vas a ver qué medio que puede usar Paul para ir a Montréal. Así lo van a llenar. Dans le numéro 2, idem. En el número 2 van a ser igual. Les enfants vont à l'école. Los alumnos van a la escuela. Ahí tú puedes imaginar qué medio que usan los niños para ir a la escuela. Entonces tú lo llenas correctamente, ¿no? Hay que usar el medio correcto para ese ejercicio. También yo voy a dar un minuto a ustedes para que lo puedan copiar. Ahora, espero que sí ustedes terminan de copiar. Y también, otro consejo, hagan los ejercicios bien para que puedan sacar buena nota en francés. Tenemos ahora un diálogo. Ese diálogo lo van a hacer conmigo. On va dialoguer. C'est lire et puis traduire. Vamos a leer y vamos a traducir. Pedro. Tenemos Pedro aquí y tenemos Cathy. Alors Pedro dit, tu viens ici en train ou en bus? Ustedes pueden recordar qué significa tu viens. Ustedes recuerden qué significa tu viens. Tu viens, el verbo venir. Tú vienes ici, aquí, en tren o en bus. Voilà, Cathy contesta. En général, je prends le métro. Et toi, en général, tomo el metro. ¿Y tú? ¿Puedes leer conmigo ahora? Tu viens ici en train ou en bus? En général, je prends le métro. Et toi? Pedro contesta. Moi, je viens à pied ou à vélo. Ça dépend des jours. Yo vengo a pie o en una bicicleta. Eso depende del día. Cathy, ¿tu habites où? ¿Qué significa eso? ¿Tu habites où? Ah, ¿dónde tú vives? Excelente. ¿Tu habites où? Pedro contesta, dans l'avenue de l'indépendencia, ¿no? Independencia, ahí, de la capitale. Les personnes qui sont dans la capitale le savent bien. Ah, c'est loin. Es lejos. No, c'est à 10 minutes à vélo. Son 10 minutos en bicicleta. ¿Y tú? ¿Tu habites loin? ¿Tú vives lejos? No. J'habite à 10 minutes de l'école.
yo vivo a 10 minutos de mi escuela. Ese sí es una linda clase. Una lengua bonita y que inspira mucho. No enseñe tu desinterés de aprender francés, porque hay mucho para ti en ese mundo. Un crecimiento profesional y también tiene la posibilidad de viajar y conocer otra parte del mundo. Y también conocer los franceses que vienen aquí a República Dominicana. Con lo poco ustedes saben, con eso ustedes van a crecer. Invito a ustedes de practicar todos los días lo poco que saben. Porque mira, el futuro guardan a ustedes muchísimas sorpresas. Avant d'aller, je ne peux pas oublier de vous dire, il faut toujours laver les mains, porter le masque et garder la distance sociale. Antes de ir, no puedo olvidar de decir, hay que lavar las manos, poner la mascarilla y guardar el distanciamiento social. Alors je dis à vous, au revoir. On se voit dans une prochaine classe. Au revoir.